Hola iglesia amada, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos. Venimos hablando sobre identidad, la identidad eterna que tenemos en Cristo. Fuimos diseñados antes de que el mundo eche a correr en Cristo Jesús el Señor. Ese diseño que tenía que ver con la comunión del Padre, el propósito eterno de Dios es la comunión con su creación. Pero fue desvirtuado por algún tiempo, porque al hombre que se le dio todo, se le dio el jardín, se le dio a cuidar ese jardín, que tenía todo, no le faltaba nada, pero decidió en su libre albedrío desobedecer a Dios. Y ahí vino la catástrofe, ahí se cortó la comunión, porque el hombre espiritualmente murió, ya no tenía esa gloria, esa presencia del Señor. Pero Dios, en su eterno propósito de amor, volvió a restaurar esa comunión a través de su Hijo amado, a través de la cruz. ¿Y qué es lo que opera la cruz? La cruz inauguró un nuevo pacto. Este pacto que cuando lo entendemos vamos a descansar, es glorioso. Es un pacto perfecto, sobre mejores promesas que las antiguas, porque el anterior pacto era de Dios con el hombre. Y ya sabemos que los hombres, que la humanidad, somos débiles y fallamos. Entonces, el gran amor de Dios y su sabiduría eterna estableció un nuevo pacto con su Hijo. El segundo Adán, el que no falló, el que hizo la voluntad de su Padre siempre, el que obedeció a su Padre siempre. Entonces, nosotros hemos sido incluidos en Cristo para permanecer en Él, en esa certeza de la victoria, de la obediencia a la voluntad del Padre. La identidad perdida fue recuperada en la cruz. La cruz inaugura el nuevo pacto, siendo el mediador Cristo, el Hijo de Dios. Hebreos 8:6 nos dice: pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, al sacerdocio de la ley, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Esta es la realidad. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Estamos en este pacto de amor eterno, este pacto que solamente se pudo llevar a cabo por la muerte de su Hijo, por el derramamiento de su sangre, porque Él no se escatimó a sí mismo y fue a la cruz. En este nuevo pacto, Hebreos 8:10 dice: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La palabra de Dios ya no está escrita en tablas de piedra. La palabra que es Cristo está escrita en un nuevo corazón que Dios nos entregó. Y lo hermoso de este nuevo pacto es Hebreos 8:11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Este es el deseo de Dios para la humanidad. ¿Qué pacto más extraordinario? El pacto del amor de Dios. Ese amor
que no tiene condiciones. La condición en este pacto es creer. Y cuando creemos, todo lo demás sucede. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. En este nuevo pacto, amados, no enseñamos letra, porque la letra mata. Impartimos vida. Que cada ministro del Evangelio que hable, no imparta letra, imparta vida. ¿Por qué? Porque la vida está en nosotros. Porque Él escribió su palabra. La palabra es Cristo, el verbo, la acción, el poder del reino está en nosotros. ¿Por qué nos vamos a limitar? El profeta Ezequiel lo aclara maravillosamente y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36, 27. ¿Qué corazón? El corazón de Él. Si nos entregó su vida, nos las entregó con todo. Nos las entregó con su corazón, con su mente. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Hizo nacer de nuevo. Estableció espíritu, que esa es la habitación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos justificó. No somos justificados. ¿Qué significa ser justificado? Nos hizo la justicia de Dios, nos quitó la culpa, nos dio una nueva naturaleza, una naturaleza que nunca pecó. Esa naturaleza está en nosotros. Por eso es que la justificación no es para una semana, para un mes, para hasta cuando pecamos. La justificación es eterna, es para siempre. Somos justos. Pero también la responsabilidad de los que entendieron es manifestar y aplicar en sus vidas esa justicia. Que haya una coherencia con lo que somos y con lo que hacemos. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne, sensible a su voz, que al menor chasquido de la voz de Dios podamos estar atentos, podamos prestar atención para oír lo importante que nos tiene que decir. Pero también, además de todo eso que ya es glorioso, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. También puso al Espíritu Santo dentro de nosotros. Aquí este profeta se está adelantando a la cruz, porque después de la cruz habilitó la venida del Espíritu Santo a morar en nuestro corazón. ¿Qué haríamos sin el Espíritu Santo? Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro paracleto, nuestro fortalecedor, el que nos ayuda en nuestra debilidad. Cristo lo dejó justamente como una garantía de que su obra es perfecta, como una garantía, como arras de que la cruz vence todas las cosas. Y lo más hermoso de todo esto dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré. ¿Quién hace en este nuevo pacto? Por favor, dígame, ¿quién hace en este nuevo pacto? Él en nosotros, la única esperanza de gloria. Y esto, pero usted está hablando del Antiguo Testamento. Estoy hablando de la palabra eterna que está desde Apocalipsis,
Diría desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sabe por qué? El apóstol de la gracia lo replicó en Hebreos. Lo que estoy leyendo, lo estoy leyendo de Hebreos 8. Lo que leí del pacto de Hebreos 8. Pero aquí la sabiduría eterna de Dios se adelantó a la cruz y nos está mostrando post-cruz. Porque eso fue lo que pasó en la cruz y eso fue lo que pasó cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Por eso es que esto no es religión. Esto es vida, esto es poder, esto es verdad. Esto transforma. Esta es la locura de la predicación que transforma. Y haré que andéis. Nosotros andamos en el Espíritu. Por eso es que el Espíritu en nosotros nos ayuda a obedecer. ¿Quién es el que obedece? ¿Quién es el que hace la voluntad perfecta del Padre? Cristo. Y si Cristo está en nosotros, si esa naturaleza está en nosotros, y podemos rendirnos a Él, esa naturaleza de obediencia, de sujeción, de humildad, de gracia, de amor, se va a manifestar. Entonces, somos hijos primogénitos. Esto es operación de la cruz. Podemos ser el quinto hijo de una casa, pero en Cristo, en el primogénito de toda la creación, en el primogénito de los muertos, somos primogénitos. Nuestra herencia es Cristo, todas las riquezas de su gracia y de su gloria, todas las promesas hechas realidad en Cristo para nosotros y nuestra descendencia. Todo esto está en una persona, está en Cristo. Entonces vamos a ver, vamos a desarrollar la operación del nuevo pacto. El primer punto que tengo es el traslado. Antes de Cristo, usted operaba en la potestad de las tinieblas, aunque no lo sabía, no sabía. Pero sí, es verdad. Porque antes de Cristo el orden gobernante era las tinieblas, que tipifica ignorancia. Y lo dice Isaías. Y lo replicó Mateo, que dice, la ciudad asentada en tinieblas vio gran luz. La ciudad asentada en tinieblas y en sombra de muerte vio gran luz. ¿Cuál es la luz? ¿Qué vio? A Cristo. Vio a Cristo. Él es el orden gobernante. La luz es un orden gobernante que trae, valga la redundancia, orden. Que lo ordena todo. Entonces, primer punto, traslado de un orden de esclavitud, que es oscuridad, a un orden de gobierno, luz. El apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de ese tiempo y a nosotros también ahora nos habla, no como a personas del viejo pacto, en sus fuerzas, esfuérzate, haz esto. Si nos vamos a esforzar, es en la gracia. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en confiar en Él, que su obra es perfecta. Les hablaba como a personas del nuevo pacto. Les hablaba como a nacidos de nuevo, nacidos de una simiente incorruptible, de una semilla incorruptible, que es Cristo. Les hablaba como a más que vencedores. Y eso no quitaba lo que ellos estaban pasando, lo que ellos padecían, la persecución horrible que tenían, porque la carne siempre va a perseguir al espíritu.
Les hablaba como aquellos que habían sido trasladados de la potestad del gobierno de las tinieblas al reino de la luz. ¿Para qué? Para afirmar su posición en Cristo. Y dice Colosenses 1, 12 al 3, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hebreos 12 habla de que somos primogénitos, que nuestros nombres están inscritos en los cielos, pero también habla el espíritu de los justos hechos perfectos. Entonces, Él nos habilitó para recibir la herencia, porque todos sabemos que los niños no pueden recibir la herencia. Tienen que estar, dijo Pablo, por un tiempo entre curadores y ayudadores señalados por el Padre hasta el tiempo de la madurez, para que puedan administrar la herencia. ¿Cuál es la herencia? Es Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo lo tenemos todo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, usted y yo estamos en un reino superior al reino de Inglaterra, de España, que ya vi que quieren destituir la monarquía en Inglaterra. Entonces, mi punto 2 es la cultura del reino. Esta cultura del reino, ¿cómo es que se hace efectiva en nosotros? Por el arrepentimiento. Amados, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Necesitamos arrepentirnos. ¿Y qué es el arrepentimiento? Tiene un primer paso: reconocer que necesitamos de Cristo. Ese es el arrepentimiento. No, es que yo hace 20 años hice. El arrepentimiento es reconocer que necesitamos de Cristo y cambiar, renovar la mente a esa realidad, a esa necesidad. Lo que usted necesita es a Cristo. Dice Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Jesús predicaba el evangelio del reino. Evangelio, reino, ¿qué significa? Gobierno, autoridad. Jesucristo predicaba el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentimiento en el griego es metanoia, cambio de mente. Una mente que pueda entender las cosas que son del Espíritu. Porque la mente natural está cegada, no ve, no oye y no entiende. Muchos entendidos en psicología, y esto lo hemos estudiado en la universidad, piensan que la conciencia es producto de la cultura. Imagínense, qué locura. En realidad creen que no existe una conciencia en los seres humanos. Y si no hay conciencia de pecado, no hay convicción del mismo. ¿Sabe por qué digo convicción? Porque antiguamente usted y yo teníamos culpa y condenación, pero en este nuevo pacto la condenación fue cortada, fue acabada y tenemos hoy convicción de lo que no está bien. Y si no hay convicción del mismo, por lo tanto no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay salvación. Mucha gente ha recibido a Cristo, pero su mente ya es salva en su espíritu, pero no ha renovado su mente y viven como en el antiguo pacto. No hay salvación
no hay descanso, no hay refrigerio, no hay cambio de mente. Hechos 3:19 dice, el apóstol Pedro está diciendo a miles de personas que habían crucificado a Cristo. Les dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es lo que pasa cuando hay un arrepentimiento. ¿Sabe qué? Nos volvemos a Cristo. ¿Qué es convertirse? Si usted está yendo en dirección opuesta a la vida, si está yendo en dirección de la muerte, usted vuelve, cambia la dirección hacia la vida. Es volverse a la vida, volverse a Cristo. Entonces, esto ocurre cuando dentro de la iglesia se predica un evangelio sin cruz. Un evangelio en el esfuerzo humano. Tú puedes. Inside. Puedes. Hasta que entiendes que no puedes. Y ahí, ¿qué pasa? Te frustras, te amargas, te decepcionas y no crees en nada. Un evangelio de motivación. Vamos, dele, puede. Un evangelio que solo toca la mente natural. Un evangelio de hombre a hombre. Yo decía, Dios guarde a su iglesia, Dios nos guarde a nosotros de tener una conciencia adormecida. Dios guarde a sus hijos de querer tener una iglesia de acuerdo a su gusto, de acuerdo a la moda, de acuerdo a sus parámetros. Dios guarde a sus hijos de querer tener una iglesia que se identifique con la cultura de los pueblos. Porque la cultura va cambiando. La cultura del reino es el amor y la paz. Amar en Cristo, vivir la vida como ciudadanos del reino, manifestando el carácter del reino, expresando la nueva vida por la gracia y la verdad. ¿Y sabe qué? Muchas veces nos salimos de esto y no expresamos. Pero estamos en construcción. Estamos caminando a esa expresión de que Cristo se manifieste. Porque queremos hacer justicia con nuestras propias manos. Y cuando vemos que algo se sale de... entra la fuerza humana y ahí pecamos. La iglesia no debe tomar la forma de la cultura de los pueblos, sino más bien transformarla por medio de la renovación del entendimiento, con el amor, la paz, la verdad del evangelio, pues somos sal y somos luz. Este es un orden gobernante que los transforma todo, estableciendo la revelación de una nueva creación solo por la gracia de Dios. Aquí no hay méritos para nadie. No estamos aquí por mérito. No. El único mérito es para Él, para el que dio su vida. Nosotros estamos aquí por gracia, pero somos débiles y fallamos en el momento menos esperado ahí. Pero su gracia nos rescata y nos establece y nos vuelve a levantar, entendiendo que somos justificados por la eternidad. Entonces, ¿cómo se opera en el reino de Dios? Seguimos en la operación del reino, la cultura del reino. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios
y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si hay división, no hay edificación. Si no hay paz, no hay edificación. La paz tiene un carácter fundamental en el reino. Dios no gobierna con guerra, sino con paz. ¿Qué dice? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Es la paz. Él es el príncipe de la paz. No es por fuerza, no es por ejército, es por su espíritu. Entonces, Dios no hace guerra. Dios no gobierna con guerra. Dios gobierna con paz. Por eso envió al príncipe de la paz para establecer paz con Él, para reconciliarnos con Él. ¿Y sabe qué? Al reconciliarse con Dios, vas a tener paz con Dios, paz contigo mismo, paz con el prójimo y paz con la creación. Cuando perdemos la paz, perdemos la autoridad. ¿Sí o no? Ande ansioso a ver si va a tener autoridad. Si queremos estar en gobierno y autoridad, permanezcamos en paz. Con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo, y manifestemos la paz. La iglesia ejerce el gobierno en paz. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres, o sea, la cultura. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esta es la obra de amor más sublime. Esta es la obra de amor más gloriosa que nos trae descanso al ponernos en paz con Dios. La obra más sublime es ser parte de esta nueva creación que es Cristo en nosotros. ¿Y sabe qué es lo hermoso? No nos costó nada. Por eso no lo valoramos. El viejo hombre tiene fundamentos de escasez que solo valora lo que es escaso. Por eso es que las piedras preciosas, el oro, la plata, tienen un alto valor porque es escaso. Por eso es que muchos valoran lo que tienen cuando lo pierden. Entonces, de ahí la importancia de la renovación de nuestra mente para tomar nuestra posición en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque podemos ser astronautas, pero si no lo creemos, tenemos todo esto en nosotros en Cristo, pero si no lo creemos, si nuestra mente no se renovó a esta realidad, vamos a vivir como lo solíamos hacer antes, en nuestras fuerzas, como podamos. Por eso es la importancia de la renovación de la mente para tomar nuestra posición en Cristo como hijos primogénitos, herederos, porque siendo parte de esta naturaleza real, gran parte de la familia de Dios vive a su manera y vive como puede, tomando impulso cada domingo para aguantar la semana. Nosotros venimos aquí para ser edificados, pero la vida de Cristo en nosotros es una fuerza, es una fortaleza que nos mantiene bien todo el tiempo. Entonces no tengo que venir. Claro que tiene que venir. ¿Por qué?
porque su mente se está renovando al escuchar la verdad. Dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a quienes, a los simples, a los que están viviendo como si no fueran hijos de Dios, a los que están viviendo en sus fuerzas. Punto 3. La batalla por el gobierno del alma. Nosotros vimos el anterior domingo que Dios ve la humanidad en dos hombres, el viejo hombre y el nuevo. El viejo representa a Adán y el nuevo representa a Cristo. Y estos dos representan dos naturalezas. La naturaleza carnal, separada de Dios, débil, y la naturaleza de Cristo, que nos ha dado una vida Zoe, una vida superlativa, una vida poderosa, una vida que vence en todas las cosas. Entonces, en el primer Adán, todos mueren. En el segundo Adán, que es Cristo, todos viven. Dentro de cada hijo de Dios hay una lucha. Lo hablamos el anterior domingo. ¿Sabe por qué? Porque la gente que solo tiene una religión, que no ha recibido a Cristo, tiene una sola naturaleza. La naturaleza carnal, el viejo hombre, débil. Pero la gente que ha recibido a Cristo, que se han convertido en hijos de Dios, pasan a tener dos naturalezas. La vieja y la nueva. Y ahí se produce una guerra, una lucha. Por eso el apóstol Pablo dijo, los que no vinieron o no escucharon la prédica, para que puedan comprender esta de hoy, pueden escuchar la del anterior domingo, para que podamos comprender lo que estoy hablando. En el vientre de Rebeca, la esposa de Isaac, habían dos niños, pero Dios no los vio como niños. Y esos dos niños se peleaban, luchaban en el vientre. Y Dios le dijo, dentro de tu vientre hay dos naciones, hay dos pueblos. Pero el mayor servirá al menor. Entonces, hay una lucha dentro de nosotros. ¿El mayor cuál es? Los que nacimos primero. Ese nacimiento que nos dio la vida. Una vida física, pero no espiritual. El segundo nacimiento es la vida del Espíritu en nosotros. Nacimos de nuevo. Entonces, el que nació primero, el viejo hombre, tiene que servir al nuevo hombre, a la nueva vida. Se tiene que sujetar al designio de esta nueva vida. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. Porque con mi mente del Espíritu quiero hacer lo bueno de Dios. Pero hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley de mi mente. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y ahí entendió. Por eso es que usted puede decir, ¿qué tanto Cristo y qué tanto Cristo? Porque es el único que lo puede librar de sus mañas. Es el único que lo puede librar de una vida fallida, de una vida de engaño, de una vida de derrota. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dijo, gracias doy a Dios por Cristo Jesús, el Señor, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte y me ha operado por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Eso es lo que nos gobierna hoy. Si usted lo cree, si usted renueva su entendimiento a esta verdad.
La batalla es por el gobierno del alma. ¿Qué tenemos en el alma? Nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. El alma es tripartita. Mente o pensamiento, voluntad y emociones o sentimientos. Por eso es necesario renovar la mente, porque teniendo un tesoro de invaluable valor, no lo estimamos como tal. Porque la mente natural no le da lugar, no le da valor a los tesoros eternos. Por eso es que dice, compra la verdad y no la vendas, no la negocies por un plato de lentejas, como lo hizo Esaú. ¿Para qué me va a servir la primogenitura si voy a morir? Y la vendió por un plato de lentejas. Y nos pasa a nosotros, sí. Pero gracias a Dios por Cristo. Venimos hablando sobre el gran dilema de la humanidad, poseer sin entender. Ahí está el detalle de no valorar lo que es importante. Poseemos sin entender. Ahí está el detalle en los matrimonios. Dios les da una esposa o un esposo, gente de bien, pero no valoran porque no entienden que Dios se los entregó. Dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien. Pero también hay otro gran problema y es hablar sin entender. ¿Cuántas veces hablamos lo que no entendemos? Esto lo dijo Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Y le dice a Dios, oye, háblame, quiero entender. Y por lo tanto, dice, me arrepiento en polvo y en ceniza. Esas eran las costumbres del antiguo pacto. Polvo y ceniza en sus ayunos. Entonces, la mente natural no ve, no oye y no entiende las cosas que son del Espíritu. Pero cuando recibimos a Cristo, nacemos de nuevo, nos fue dada una nueva naturaleza, una nueva simiente. Dios nos hizo parte de sí mismo, nos dio esta nueva naturaleza que expresa a Cristo y no a la nuestra. Nos dio la mente de Cristo, esta mente que es la que puede ver, oír y entender todo lo que el Padre dice. Lo hace real en nuestra vida para que lo eterno gobierne sobre lo temporal. Y aquí, no sé si lo saqué o no lo saqué porque eran ya muchos, pero dice el 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender. Es de más que usted quiera hacer entender a alguien que todavía no tiene a Cristo. No le puede dar con la Biblia en la cabeza. Por eso la importancia de predicar a Cristo. De predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. En los semáforos, en el mercado, en el súper, en donde sea. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta lucha de estas dos naturalezas va a permanecer cruenta mientras no renovemos el entendimiento, mientras no tomemos nuestra posición en Cristo Jesús de lo que somos, de lo que tenemos en Él y de lo que podemos hacer en Él. La lucha es por la posición. Por lo tanto, gozar la vida acá es poder valorar estar en Cristo, disfrutar las delicias de su presencia, entendiendo la solución que Dios le da al pecado que nos separó de Él. Cuando entendemos qué solución Dios le dio al pecado,
para que el hombre no permanezca separado de Él. Podemos ver la sabia y soberana solución que fue colocarnos en Cristo. Si usted lee las cartas del apóstol Pablo, va a ver en Cristo, en Él, por Él, para Él. Todas las bendiciones espirituales las hemos recibido en Cristo. Materiales en Cristo. Relacionales en Cristo. Todas las riquezas de su gracia y de su gloria las hemos recibido en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué esto nos hace bien? Porque cuando el Padre nos ve, acuérdese que el pacto es con su Hijo. Cuando el Padre nos ve, ve a Cristo. Cuando el Padre te ve a ti, ve a Cristo. No somos justos por nuestras obras, somos justos porque estamos en el que es justo. Somos santos, perfectos y completos porque estamos en el santo, perfecto y completo. Eso es en nuestro espíritu. Pero el desafío que nos hablan las Escrituras es manifestar ese carácter. Perfección tiene que ver con madurez, ese carácter maduro, ese carácter que se aparta de las cosas que ya no son compatibles a su nueva naturaleza y a su nueva vida. Cuando partamos de esta tierra, lo que va a trascender no es lo que hicimos de bueno, sino en quién lo hicimos, en quién estamos. Si estamos en Adán, estaremos comiendo del árbol del bien y del mal. Esto nos lleva a hacer el bien, pero desde la naturaleza equivocada, separada de Dios. ¿Sabe qué? Que hay gente que hace el bien, son altruistas. No vamos a dar nombres, gente extranjera, multimillonaria, que hace el bien, son altruistas, dan a orfanatos, dan asilos de ancianos, pero con una mentalidad de querer mermar al mundo desde otra naturaleza, desde la naturaleza caída. Pero hacen el bien, ¿por qué? Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal, la gente cuando está sin Cristo hace el bien y le calma un poquito su conciencia de lo que hace un rato hizo mal. Se sienten bien por un momento. La cuestión es estar en Cristo. ¿Sabe que hasta podemos obedecer los mandamientos por medio del castigo o por interés para que Dios nos ayude, pero en nuestra fuerza? Conozco bastantes personas que no tienen a Cristo, que tienen odio en su corazón, pero son esposos fieles. Su conducta es intachable. Se cuenta que, ya lo deben saber, pero se lo repito, que un hombre fue a comprar pizza. Estaba con una persona, su acompañante, y el cajero, en vez de darle la pizza, le dio como una caja donde guardaba todo su dinero de la venta del día. Cuando llegó al hotel, vio y dijo, pobre hombre, no se alegró de los dólares que le entraron, porque ha podido ir a comprarse otra pizza, ¿no ve? Pero fue y lo devolvió. Y ahí se hizo grande la cosa, la televisión, todo. Devolvió la plata. Por favor, queremos entrevistarlo para las redes. Estoy haciendo un paráfrasis ya de la... Entonces él dijo no. ¿Pero por qué no? Si este es un hecho extraordinario de honestidad, ¿por qué no? Porque la mujer con que estoy no es mi esposa. Pero era honesto.
De eso hablamos, amados. De estar en Cristo. Tu naturaleza nueva no te va a dejar ya. Y si lo haces, te arrepentís. Y seguís adelante. Porque esto es por gracia. ¿Qué pasa cuando alguien se cae? Naturalmente. Mirás para todos lados y te levantás, pues. ¿Y seguís o no? Esto es gracia. ¿Pero vamos a persistir en el pecado? No. Porque estoy en la gracia, ¿voy a persistir en el pecado? Le preguntaron a Pablo. De ninguna manera. ¿Cómo pues los que han muerto van a volver a lo que los va a matar de nuevo? Estoy hablando, hemos muerto en Cristo. En Cristo hemos sido resucitados. En Él. Es que esa es la obra de la cruz. La justicia propia hace bien y hace mal. ¿Cuántas veces nos enojamos cuando alguien hace algo malo y rápido ejecutamos la sentencia contra el pecador? Esto le pasó al rey David. Cuando estaba alejado de Dios por su pecado, Dios, que es bueno, mandó a un profeta y le contó una historia. Y David se encolerizó. ¿Qué salió de David? Su propia justicia. Y David se enojó muchísimo contra el hombre de la historia. Y al hombre de la historia le dio sentencia de muerte. Y dijo, ese hombre es digno de muerte. Y sucede que no estaba entendiendo que ese hombre era él mismo. Por eso, amados, cuando juzgamos, ponga su dedo así, cuando juzgamos, este otro nos apunta a nosotros. En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Dios no nos llamó a juzgar. La mente de Cristo no juzga, la mente de Cristo gobierna en paz. Entonces, Dios nos dio eternidad al colocarnos en Cristo para que a través de su mente podamos entender el propósito eterno y acceder a dimensiones de gobierno, de autoridad, que nos establecen en un ámbito de trascendencia. ¿Y qué es la autoridad y el gobierno? Podés hablar con tus hijos y te obedecen sin necesidad de gritarles. Eso es autoridad. No tenés que asustarlos para que te obedezcan. Eso es autoridad. Entonces nos establecen en dimensiones de gobierno de un ámbito de trascendencia, para que cuando nos vean, vean a Cristo. No van a ver la imagen, pero van a percibir algo que tiene Él. Misericordia, paz, bondad, fe. Y puedan comer del fruto de justicia que expresa su vida manifestada a través de la nuestra. Entonces, Dios, habiendo hablado en otro tiempo, Hebreos 1, del 1 al 3, Dios habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Cristo es la expresión exacta de su naturaleza. Y si usted está en Cristo, lo va a expresar a Él. Va a expresar la naturaleza de Dios. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Descansó cuando cumplió la obra, cuando dijo, consumado es. Hecho está, la deuda fue pagada, la obra fue terminada. Entonces, Dios hablaba antiguamente por los profetas. ¿Qué hablaban los profetas?
Por ejemplo, Hechos 3 habla de Moisés como profeta, que habló de Cristo y dijo que escuchen a este que iba a venir. Pero ¿qué habla Cristo, el Hijo de Dios, en este nuevo pacto? Veamos, Mateo 5. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, oísteis que fue dicho. ¿Por quiénes? Por los profetas de la ley del antiguo pacto. Pero en este nuevo pacto hay una voz gobernante, la voz del Hijo de Dios. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y obviamente que no estamos, esto es un paralelo, no está hablando de una y otra, está hablando de situaciones que podemos perdonar una y otra vez. Y a cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Qué nos está mostrando aquí? Esto que se manifiesta es la naturaleza de Cristo. Esa naturaleza no se ofende cuando cae, pero a veces caemos en la trampa de la ofensa. Y cuando cae en la trampa de la ofensa, puede identificar qué naturaleza está en gobierno. Estar en unidad con otros no se gestiona en nuestras fuerzas. A veces queremos estar bien en nuestra fuerza. Dios tiene un momento, Dios tiene un tiempo. Anda, decí un momento hasta que Dios me diga. Pero a veces hacemos en nuestra fuerza y nos va como en la guerra. Nos va mal, nos salimos de nuestras casillas, hacemos mal, no manifestamos a Cristo. Arreglar las cosas y volver a la paz, tanto el agresor como el ofendido, se soluciona en la cruz. Muriendo a nosotros mismos, perdonando, decidiendo morir al yo. Se nos tiene que revelar en qué consiste la justicia de Cristo, porque nosotros fuimos hechos la justicia de Dios. La justicia de Cristo es comprender que el inocente se hizo culpable. El justo murió por los injustos. Si somos tratados injustamente y nos ofendemos, guardando rencor, cayendo en la trampa de la ofensa, no está Cristo operando. Pero si Cristo está operando, es su justicia la que pasa por alto la ofensa. Entonces, y cualquiera que nos obligue a llevar carga por 1 milla, cualquiera que te obligue a hacer algo, lo primero siempre va a ser, nos muestra la 1 milla de la ley impuesta, una obediencia obligada. Pero la segunda nos habla de la gracia. Lo hacemos no porque nos imponen, y así deberíamos amar a Cristo, no porque nos vaya bien, porque ya no fue bien. La 2 milla nos habla de la gracia, no por obligación, la obediencia por amor en el poder de Cristo. Porque todo lo que está en Cristo expresa ¿qué? Su gracia y su gloria. Y todo lo que está en Cristo está en descanso de sus obras y colabora con el propósito eterno. ¿Cuál es? Conocerlo y darlo a conocer. Entonces, Dios alinea nuestro corazón para manifestar a Cristo. Dice, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Qué es la poda? La poda es la mano amorosa de Dios, que cuando ve que
somos fructíferos, que vamos a dar fruto, pero también ve aquello que nos puede apartar y separar de Él. ¿Y sabe qué? Comienza a reducir aquello que nos puede apartar de Él. Puede ser el orgullo de nuestras obras. ¿Qué hace? Comienza a reducir el orgullo. Podemos estar enfermos de odio, de enojo, de rabia. Comienza a reducir lo que a la postre nos va a apartar, como dice Hebreos, para que lo cojo no se salga del camino, no se salga de Cristo, lo que está enfermo no se salga de Cristo. Entonces, el amor sabio de Dios podó al apóstol Pedro. Para mí esto era así. ¿Cómo? Diré al apóstol Pablo. ¿Cómo Pablo? El que nos ministró la gracia, el que nos ministra a Cristo, pero Pablo tenía también la naturaleza débil. Y Pablo dice, para que la magnitud de las revelaciones, había ido al tercer cielo, les había mostrado Dios cosas extraordinarias, que le es al hombre, dice, que no se puede explicar. Son palabras inefables que no se pueden explicar lo que él vio allá. Pero dice, para que la medida de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada una espina en mi carne. Eso es amor, amados. No es crueldad, es amor. Porque ¿qué hace el orgullo? Yo, el tutica pola, tutica. ¿Qué hace? Dios rechaza. Dios resiste a los humildes, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué necesita la gente para vivir en victoria? La gracia de Cristo. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Entonces, en la NTV, si usted puede leer, lo dice claramente. Me dio una espina en mi carne para que no me vuelva orgulloso por las revelaciones que había tenido. A Pablo. Imagínense a Pablo. Esto es tremendo. Conocimiento externo versus conocimiento íntimo. No podemos conocer a nadie sin tener una relación de comunión con él. Es necesaria alimentar la relación con la comunión. ¿Sabe qué? Tu relación con las personas son seres vivos. Tu relación es un ser vivo que necesita ser alimentada. Cada día, con palabras, con comunión, verse, hablar, aunque sea por teléfono, pero esa comunión necesita ser alimentada. Entonces vamos a ver, dice 1 Corintios 8, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero en el original griego dice hincha de orgullo. El conocimiento hincha de orgullo, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Glorioso. Entonces, amados, la palabra en el griego koiné para conocimiento, hay más de 10 verbos. Vamos a tomar dos. Uno es gnosis, que significa conocimiento, pero es un conocimiento, el koiné es el gnosis es un conocimiento obtenido por experiencias o estudios hechos, los cuales quedan grabados en la memoria. Pero hay otro verbo en el griego koiné que es ginosko, que significa conocer, pero en el sentido de tener una experiencia personal. Por eso leemos que Juan dice que conocer a Dios es, 1 Juan 4:7, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. Tiene que ver nuevamente con estar en Cristo, con ser nacidos de Dios. Porque es en Él. ¿Qué podemos hacer nosotros? Si radica en nosotros, en 5 minutos perdemos nuestra salvación.
Conocerlo tiene que ver con el nuevo nacimiento, una naturaleza de amor que hace la voluntad de Dios porque está en Cristo. Porque el único que hizo la voluntad de Dios es Cristo. Cuando los discípulos vinieron y le dijeron, Señor, come, come. Él dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Cuál era? Alguien le habrá traído de comer, dijeron. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y acabe su obra. Espectacular. Cada respuesta de Cristo nos deja. Entonces, muchos en aquel día, cuando Él vuelva, se van a acercar a Él y le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre sanamos muchos enfermos. Pero es como hablé. El nombre de Jesús tiene poder. Y pueden hacerlo desde el conocimiento del bien y del mal. Pero entonces, dice Jesús, yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Esa palabra es ginosco. Ginosco tiene que ver con intimidad. Tiene que ver con el amor, tiene que ver con la intimidad. Y estamos terminando, no se fatiguen. Entonces, en la Biblia la palabra conocimiento, ginosco, está íntimamente relacionada con el amor. Un ejemplo lo podemos ver cuando Adán conoció a Eva. ¿Qué significaba? Tuvo intimidad con Eva, su esposa, y de ahí nació Caín. Entonces habla de intimidad. No podemos quedarnos solamente con el conocimiento gnosis, es decir, estudiar acerca de Cristo. Debemos conocerlo íntimamente. Cuando no anhelamos ese conocimiento que nos lleva a experimentar su vida, su gracia y amor, el corazón puede ser entenebrecido. Y lo dice Romanos, que habiendo conocido a Dios, viendo su gran poder, la creación, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, y su necio corazón fue entenebrecido. Sombras que después hacen cosas tremendas y uno dice, ¿pero cómo? Si era cristiano. Conoció acerca de, no lo conoció a él. Entonces no se trata de un aprendizaje, sino de un conocimiento íntimo que llega más allá de la letra, que experimenta su vida, su gracia, su amor, su voz, su luz. Para alcanzar conocimiento, el gnosis, podemos llegar a un instituto bíblico, a un centro de estudios. Pero conocer a Cristo, pero para conocer a Cristo es necesario negarnos a nosotros mismos. Cada que nos negamos, se abre un espacio, se quita un velo y podemos conocerlo a Él. Para conocer a Cristo necesitamos morir al yo, ese yo que nos perjudica. Entonces, sin tener una experiencia con su gracia, o sea, el conocimiento, ese conocimiento gnosis, sin tener una experiencia con su gracia nos puede enorgullecer. Mucha información, cabezones de información de la Biblia, pero cero la manifestación de su vida. Pero conocerlo íntimamente nos transforma a su imagen, es decir, cumple el propósito para el cual fuimos creados. Y aquí, con estos versiculitos, ya terminamos. Filipenses, estamos hablando del apóstol Pablo. La gran empresa de la vida del apóstol Pablo, desde el comienzo, desde que se le reveló Cristo, fue conocer a Cristo. ¿Sabe qué? Aquí estaba al final de su vida. Estaba preso en una cárcel de Roma. Y les escribió a los filipenses la carta, la epístola del gozo, le dicen. En una cárcel, en las condiciones más terribles. Pero ¿sabe qué dice en esta cárcel? Veamos. Filipenses 3, 7 y 8. Antes creía que esas cosas eran valiosas. ¿Qué cosas? En los primeros versículos dice, yo he estudiado a los pies de Gamaliel, erudito en la ley, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia de Dios irreprensible, hacía todo bien, nadie lo podía reprender.
pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Y aquí dice en esta versión, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás. Otra versión dice, lo he perdido todo. En Cristo perdemos lo malo, la maldad, la mentira, el odio, la rabia, la vieja naturaleza. En Cristo ganamos todo. ¿Sabe qué? Aquí lo que dice, lo he desechado todo, porque ya nosotros, la gente que madura, podemos desechar, decir, no, esto no le conviene al propósito de Cristo en mi vida. Esto me puede apartar de manifestar a Cristo. Nosotros ya desechamos. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Saben qué, mis amados? El reino de Dios se puede comparar con un tesoro. Jesús lo dijo en Mateo. Dice que un hombre que coleccionaba perlas, que coleccionaba todo lo de valor, encontró un tesoro en un campo y se le alegró de tal manera que fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo porque ahí estaba el tesoro. ¿Sabe qué dice la Biblia de usted y de mí? Que nosotros somos vasijas de barro, que contenemos un gran tesoro. ¿Y cuál es este gran tesoro? Es Cristo. Entonces Pablo sigue diciendo, Filipenses 3:9, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, usted es justo, no por sus obras, y puede manifestar la justicia de Cristo, porque hemos venido hablando que somos árboles de justicia. Y estos árboles de justicia, su fruto es paz, y se convierten en instrumentos de justicia que sirven a la justicia. Y el último, anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Amados, que el anhelo de nuestro ser no sea conocer a Brad Pitt. No sea conocer a otro que me gusta mucho, Richard Gere. Sea conocer a Cristo. De verdad, anhelo conocerlo a Él y conocer el poder de su resurrección. ¿Sabe por qué? No hay resurrección sin muerte. Para caminar en ese poder de autoridad, de gobierno, del reino, de resurrección, necesitamos la cruz. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, primero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Necesitamos la cruz. Necesitamos valorar en quién estamos.